Bienvenidos a esta sesión. Hablaremos sobre la evaluación de impacto ambiental. El impacto ambiental es el efecto o perturbación que se produce cuando hay un fenómeno y un cambio en el medio ambiente. Esa perturbación puede ser de origen humano o de origen natural. Otra definición es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o la naturaleza. Esto es por parte de la Semarnat. Eso quiere decir que un terremoto o un huracán pueden ser también causales de un impacto ambiental. En el caso de los proyectos, la herramienta de evaluación de impacto ambiental se orienta hacia los impactos de las obras y las actividades. En ella se mide el impacto socioeconómico, el ruido, el transporte, un impacto visual y de paisaje, entre otros que son los que tienen que ver con los recursos, la calidad del aire, suelo y agua. Ahora, ¿cómo tiene el origen este impacto ambiental? ¿Cuál es su origen? Puede ser que tengamos un impacto ambiental porque estamos utilizando los recursos naturales, pueden ser renovables o no renovables, como la extracción del petróleo o del carbón. También puede haber un impacto al tener cierta contaminación derivada de proyectos industriales que emiten gases a la atmósfera o vierten líquidos al ambiente. Y la tercera, que es de las más importantes de acuerdo al origen, es la ocupación del territorio. Entonces, cuando un proyecto o desarrollo industrial va a ocupar una parte del territorio, esto necesariamente modifica las condiciones naturales. Por ejemplo, aquí podemos ver hay un desarrollo parecido al que tenemos actualmente en Querétaro. Tenemos una zona que es un terreno alto y aquí se hacen construcciones. Lo primero que se hace es hacer esta evaluación de impacto ambiental para que se apruebe el proyecto. Es una herramienta que es preventiva, se hace antes de hacer este tipo de obras. Ahora, ¿cuál es la normatividad internacional que hay al respecto? Todo esto empezó con la famosa declaración de Río de Janeiro sobre el desarrollo y el ambiente. Aquí se dan ciertos principios de derecho ambiental. Todos estos principios, que son parte de la normatividad internacional, como país no estamos obligados a llevarlos a cabo. Por eso se les conoce como soft law, porque son acuerdos, pero nosotros tenemos nuestras propias leyes. El organismo que se encarga de vigilar el cumplimiento de estos principios de derecho internacional es la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. Ahora, de acuerdo a el artículo 38 del estatuto de esa organización, son tres las fuentes importantes para definir el sentido de un derecho internacional: los tratados internacionales, la costumbre internacional y los principios generales del derecho. Entonces estas tres fuentes nos dan ciertas pautas para realizar nuestras normas que estén apegadas a los acuerdos internacionales, sobre todo porque tenemos comercio con esas naciones, y si no cumplimos esos acuerdos internacionales, aunque no son leyes estrictas lo que nos están pidiendo, sí ayuda a tener un mejor mercado y a que se acepten las importaciones. ¿Cuál es el marco legal en México? Tenemos el marco legal en 4 dimensiones, de lo general a lo específico. Primero es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De aquí tenemos mención sobre cuestiones ambientales en los artículos 25, 26, que no está aquí, pero también 27 y 73 en la Constitución, donde garantizan el derecho a tener un ambiente sano.
De esos artículos se deriva la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Y de esa ley, en lo general, nos vamos a la particular, que son los reglamentos de la misma ley. Después de los reglamentos están las leyes estatales, la ley de la Ciudad de México, ley de las aguas nacionales y reglamentos sobre vertimientos del mar. Todos estos son los reglamentos derivados de la ley de equilibrio ecológico. Y para mencionar cuestiones técnicas muy específicas de cada uno de esos lineamientos, tenemos las normas oficiales mexicanas en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente. ¿Qué es lo que dice la ley del equilibrio ecológico y protección al ambiente? Ustedes pueden descargarla en cualquier momento de la página de la Semarnat o de otras páginas, incluso se las pongo como parte del curso, pero aquí les voy a hacer un resumen de esto. Entonces, en el título 1 nos habla sobre disposiciones generales de política ambiental, definiciones, cuáles son los instrumentos. Si fuéramos un país que no tiene política ambiental, es mucho más complicado llevar a cabo controles de esos recursos naturales. En el título 2 nos habla sobre la biodiversidad y aquí menciona las áreas naturales protegidas, que son áreas que están determinadas para que las especies que viven dentro de esa área se conserven. En el título 3 nos habla sobre el aprovechamiento sustentable de los elementos naturales, así lo menciona como ecosistemas, y nos habla sobre la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo y sus recursos. Todos estos son temas y conceptos generales, pero es la base de la ley. En el título 4 nos habla sobre la protección al ambiente, y aquí específicamente de la prevención y control de la contaminación en los distintos recursos naturales, como es el aire o específicamente en la atmósfera, el agua y el suelo. En el título 5 nos habla sobre la participación social. Esto es muy importante porque si no tenemos la participación social es muy difícil que estos reglamentos se apliquen. En el título 6 tenemos las medidas de control y seguridad. ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con esa ley? Vienen en ese último título. Después, más específico, están los reglamentos de la Ley General de Protección al Ambiente. Entonces aquí tenemos igual prevención y control de los recursos. Entonces también hay un reglamento específico en materia de impacto ambiental. Para las cuestiones técnicas tenemos las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas, son independientes, hay normas oficiales mexicanas y normas mexicanas, son complementarias, podríamos decir, y tienen los lineamientos específicos para el control de la contaminación. Entonces tenemos algunas normas sobre el control de la contaminación en la industria, los vehículos, el monitoreo ambiental y la calidad en los combustibles. También es muy importante para la parte industrial las normas para el control de residuos peligrosos, porque tenemos varios desperdicios que se producen o productos alternos a una reacción, y algunos de estos son considerados como residuos peligrosos y hay que tener mucho control en esa parte. Muchos de ellos se pueden incluso recuperar y son elementos que se vuelven a utilizar en el proceso, en la línea de proceso. También hay normas para el control de la contaminación del agua. También es muy importante para la parte industrial porque los efluentes de cada una de las industrias tienen que llevar un tratamiento. Entra cierta cantidad de agua a una industria, eso
para muchas industrias es válido, y hay otra parte donde se utiliza como parte del proceso y después sale. Estos efluentes tienen que ser tratados y tenemos que saber cuáles son los lineamientos para el control de la contaminación de la misma. También tenemos normas para la conservación de los recursos y del impacto ambiental. Específicamente, la evaluación de impacto ambiental en México se puede presentar ante el gobierno, porque es quien evalúa, la Semarnat es la institución que evalúa esta evaluación de impacto ambiental, y se puede presentar a través de un informe preventivo, una manifestación de impacto ambiental en la modalidad particular o una manifestación de impacto ambiental en la modalidad regional. La manifestación de impacto ambiental es un documento con base en estudios técnicos, en el que las personas físicas, que esta sería la manifestación particular, o las morales, que sería la manifestación regional, desean realizar alguna de las obras o actividades previstas en el artículo 28 de la Ley General de Protección al Ambiente. En el artículo 28 menciona en la fracción 10, me parece, acerca de el impacto ambiental, y eso nos lleva a otra parte de la ley donde se describen las condiciones ambientales para la realización de los proyectos. Entonces ahí se evalúan los impactos potenciales de la construcción y operación de dichas obras, es decir, lo que estamos intentando que nos apruebe la ley, el proyecto. Por eso les decía que es una herramienta, un instrumento preventivo. Ahora, de acuerdo a esta manifestación de impacto ambiental, todos los proyectos industriales tienen que pasar por este trámite, incluso los que realiza el gobierno como parte de un proyecto de desarrollo urbano, por ejemplo. Entonces, ¿qué actividades requieren una manifestación de impacto ambiental o MIA? Pues cuando se construye un parque industrial, por ejemplo, cuando se construyen las carreteras, proyectos de generación de energía nuclear, planes o programas parciales de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico. Esta es la que ahorita tiene mayor auge en nuestro país, la parte de desarrollo urbano. Y aquí se tiene que presentar una MIA regional. También los proyectos que pretendan desarrollarse en sitios en los que se prevean impactos acumulativos, sobre todo en ecosistemas complicados, como también es un ejemplo sería el Tren Maya que se está proponiendo, ¿no? Va a pasar por una zona que está muy cerca de una zona arqueológica y que también es muy importante en cuanto a ecosistemas. Otra actividad que pueda requerir una manifestación de impacto ambiental son los casos previstos en el artículo 5 del reglamento de la Ley General de Protección al Ambiente en materia de evaluación de impacto ambiental. Como les decía, ya el reglamento tiene cuestiones más específicas, y aquí tenemos esos tipos de actividades que pueden ser consideradas como para hacer una manifestación de impacto ambiental particular. Esto es a nivel federal. A nivel estatal y municipal depende de cada legislación, pero hay diferentes guías y ustedes pueden asesorarse para realizar esas manifestaciones y el trámite, los costos que tiene cada una de ellas. Lo más complicado es en realidad armar toda la documentación y hacer el estudio y las propuestas que se necesitan para mitigar ese impacto ambiental, sobre todo cuando es un impacto negativo.
Si es un impacto negativo sobre el ambiente o sobre sitios específicos, como dice aquí, conjunto de proyectos y obras, actividades que pretendan realizarse en una región ecológica determinada. Entonces, cuando está afectando un ecosistema o fragmentándolo, hay que proponer acciones para minimizar ese impacto. Entonces, básicamente, esa sería la parte de manifestación de impacto ambiental. Hasta luego.